Ok, la idea es ir leyendo un poquito y tratar de entender mientras se explica. Entonces, vamos a iniciar con el primer capítulo, que es el capítulo de conjuntos algebraicos afines. Okay, vamos leyendo las notas. Dice, bueno, consideramos un anillo de polinomios A, K1, K2 hasta Kn, un anillo de los polinomios en n variables sobre un campo K. Desde el punto de vista algebraico, pues A es una extensión de anillo del campo K. Si recordamos pues de teoría de Galois, pues el anillo de polinomios es como si le metiéramos nuevos elementos al campo. O bien la K-álgebra finitamente generada por el conjunto X1, Xn, subconjunto de A. Sin embargo, cada elemento G de A puede ser considerado como una función, pero una función que está formada por sumas y productos, ¿no?, finitos, es decir, la evaluación en un polinomio sería. Y por eso, pues, que dada un punto en Kn, pues yo puedo evaluar ese punto en la función g, que sería un polinomio, en n variables y tener pues un valor del campo K, porque allí serían operaciones. Ok, en lo que al punto de vista geométrico concierne, decimos que Kn, considerado como un espacio topológico, es un espacio afín de dimensión n, y lo denotamos por ANK. Y así fijamos nuestra atención en los conjuntos de puntos de Kn, que son ceros comunes a familias de polinomios en A. ¿Sí? Dado que pues, se puede evaluar y me da un elemento del campo, pues una forma o un conjunto interesante son todos los puntos que al evaluarse en alguna función de G, pues me dé 0. Y esos vamos a llamarles conjuntos algebraicos. Claro, puede ser evaluado en un solo polinomio o en un conjunto de polinomios. Vamos con la primera definición. Dice CAT, un conjunto de polinomios arbitrarios. Vamos a definir el conjunto algebraico afín definido por T y lo vamos a denotar por la letra V mayúscula, ¿no? V de T. Van a ser todos los puntos del espacio afín de tal forma de que al evaluarlos me da 0. El espacio afín es simplemente el espacio de n puntos, pero pues le vamos a llamar espacio afín porque ya veremos que lo vamos a considerar como un espacio topológico con una topología específica. Ok, si el conjunto de T es finito, entonces pues en vez de escribir V de T, vamos a escribir V de F1, F2, hasta F de T, en vez de pues, como conjunto, ¿no? Nos referimos a A1, que sería como que el espacio afín de dimensión 1, como la línea afín, porque pues es una línea, pues son puntos que en teoría están alineados como R, ¿no? Y A2 ya son pares ordenados, entonces vamos a llamarle el plano afín. Y entonces a los conjuntos que son de esta forma, ceros de un polinomio de una función, le vamos a llamar curvas si n es igual a 2 y superficies si n es igual a 3. Y le vamos a llamar hipersuperficies si n es mayor que 3. ¿Sí? Es decir, a los conjuntos de ceros que están formados solo por un polinomio en curvas si n es 2, superficies si n es 3 e hipersuperficies si n es mayor que 3. Veamos algunos ejemplos que podríamos observar aquí. R es el conjunto en donde se anula este polinomio de dos variables, el polinomio y cuadrado menos x por x al cuadrado menos 1. Claro, tiene dos variables, así que pues lo podemos ver como un subconjunto
de AK2. La estrofoide, asimismo, esto puede verse como los ceros de un polinomio si despejamos esto de aquí. Si lo despejamos, nos damos cuenta pues, que el polinomio 1 menos x por y al cuadrado igual a x al cuadrado por 1 más x, lo podemos ver simplemente como los ceros del polinomio en dos variables, 1 menos x por y cuadrado menos x cuadrado por 1 más x. ¿Sí? Cuando a este polinomio no igual a 0, obtengo pues este conjunto. Asimismo, acá en AK3, esto sería una hipersuperficie, porque está en AK3, y son los ceros de un polinomio en tres variables. La parábola semicúbica o cúspide sería pues el conjunto de ceros del polinomio y cuadrado menos x al cubo. Aquí una observación que pues, se ve importante. ¿Sí? Si tú tienes un subconjunto de polinomios de solo una variable, y esto es importante, de solo una variable, aquí va a intervenir el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Si tú tienes un polinomio de una variable, es un conjunto finito no vacío, entonces el conjunto de ceros también va a ser finito. ¿Y esto por qué? Porque resulta que cada polinomio del conjunto de, pues dependiendo de su grado, va a tener a lo mucho, pues, n raíces, por el teorema fundamental del álgebra. Entonces, como es un conjunto finito, pues, esas n raíces multiplicadas por la cardinalidad de D es a lo mucho, lo que el conjunto de puntos que puede tener. Y eso es porque K es un campo algebraicamente cerrado, ¿no? Entonces, aplicando el teorema fundamental del álgebra, no va a tener más de n raíces cada polinomio, donde n va a ser el número, el grado del polinomio. Si graficamos algunos de estos ejemplitos, vamos a tener estos grafiquitos de aquí. Es básicamente el objeto de estudio de la geometría algebraica. Dice, regresando a la definición 1.1, es la definición 1.1, es la definición del conjunto de ceros. Dice, si un polinomio en n variables puede factorizarse por al menos uno de los polinomios en T, es decir, si un polinomio, G, si existe H elemento de T, tal que H divide a G, eso es lo que dice, ¿no? Si un polinomio puede factorizarse por al menos uno de los polinomios en T, o sea que G es en realidad H por algún polinomio Q, eso significa que está en el ideal generado por T. Entonces es claro que G de P es 0. ¿Por qué? Porque si H pertenece a T, H se anula en todos los puntos de B de T, porque esa es la definición de B de T, el conjunto donde se anulan todos los polinomios, en particular H se va a anular en ese punto. Para todos los puntos del conjunto de ceros. Pero si H se anula, cuando yo evalúe a G en P, esto va a ser H de P por Q de G, Q de P. Este también se va a anular. ¿Y esto qué significa? Esto significa que si yo busco el conjunto
de todas las funciones, yo busco el conjunto de todas las funciones en donde se anula en todos los puntos de un subconjunto X, a ese conjunto le voy a llamar I de X, ¿sí? Entonces eso es lo que va a suceder aquí. Observen. Dice, bueno, pues entonces G de P se va a anular también, va a ser igual a 0 para todo punto en el conjunto B de T. Y claro, como esto es un dominio entero, esa es la razón, ¿sí? No tiene divisores de 0. Dicho de otro modo, si un conjunto S es algebraico, se anulan en él no solo la familia de polinomios que lo definen, sino también cualquier elemento que sea múltiplo de ellos, o sea, cualquier elemento que esté en el ideal generado por esto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que quiere decir es que cuando yo le saque el ideal al conjunto de ceros, pues de un conjunto de polinomios T, esto no necesariamente va a dar T. De hecho, esto va a contener a todos los elementos del, del ideal generado por T. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Pero aquí sucede algo sumamente interesante. Dice, pero lo anterior prueba también, aparte de esto, prueba también que el conjunto de los ceros del ideal generado por T coincide porque no aparece ningún nuevo, ¿sí? No aparece ningún nuevo. Entonces, cuando yo le saque los ceros al ideal de T, pues esto va a dar exactamente el conjunto de ceros que está siendo provocado por el conjunto T. Dice, el lector podrá tener la duda de cuántos polinomios son necesarios para definir un conjunto algebraico o de si existe algún mínimo para generar algún conjunto algebraico, ¿no? Eso es una pregunta pues, natural y muy interesante. La respuesta sigue del teorema de la base de Hilbert, ¿no? El teorema de la base de Hilbert que dice pues que lo podemos ver en el apéndice B de estas notas. Vamos a ir al apéndice para poder ver cuál es el teorema de la base de Hilbert. A ver, este es el apéndice B. Ok, aquí está en el apéndice B, el teorema B.2, que es el teorema de la base de Hilbert. Dice que si yo tengo un anillo de Noether, entonces su anillo de polinomios también va a ser un anillo de Noether. ¿Y qué significa que sea un anillo de Noether? Pues significa que es finitamente generado. Eso es lo que significa ser un anillo de Noether. Aquí está la definición. Diremos que A es un anillo de Noether si cada ideal puede ser finitamente generado. Cualquier ideal que tenga el anillo, si cada ideal es finitamente generado, entonces vamos a decir que eso es un anillo de Noether. Y el teorema de la base de Hilbert da un resultado muy interesante, da una relación entre un anillo y su anillo de polinomios. Y lo que dice es que si el anillo era de Noether,
perdí. Aquí está. Lo que dice es que si el anillo era de Noether, entonces, pues también lo será el anillo de polinomios. Está muy interesante el resultado. Y usando este resultado, que es un resultado de geometría algebraica, entonces vamos a ver el siguiente razonamiento. Dice, es suficiente observar que el campo K es en particular un anillo de Noether. ¿Sí? ¿Y por qué es un anillo de Noether el campo? Porque recuerden que un campo solo tiene dos ideales. El ideal generado por 0 y el ideal generado por 1. Y bueno, pues ya está listo. Porque el ideal generado por 0, pues, por definición, está generado por un solo elemento. Y el generado por 1, el ideal generado por 1 también está solo generado por un elemento. Entonces, todos sus ideales son finitamente generados. Y bueno, eso va a implicar que el anillo de polinomios de un campo también vaya a ser un anillo de Noether. Entonces, todo ideal en un anillo de polinomios o con coeficientes en un campo va a ser finitamente generado. Y claro, en particular van a ser pues los I de X, que son ideales, y van a ser también finitamente generados. Vamos ahora con la proposición 1.1. La proposición 1.1 dice que el ideal I de X es radical. Pero ¿cuál es la definición de ser un ideal radical? Un ideal I es radical si suponemos, si se cumple la siguiente implicación. Cada vez que yo tenga una potencia, por decirlo así, de un elemento de ese ideal, es porque el elemento F también está en el ideal. Eso es la definición de ser un ideal radical. Si un ideal es radical, en particular I de X en este caso, pero vamos a poner la definición solo con I. Un ideal I es radical si el hecho de que F a la M, el producto M veces de F, esté en el ideal, eso implica que F también, o sea, que cada potencia, que el elemento que se elevó a la potencia, pues también estaba. Entonces vamos a ver que el ideal I de X, que es el conjunto de todos los polinomios que se anulan en el conjunto X, pues también está, es un ideal radical. Vamos a suponer, y vamos a demostrarlo a partir de la definición. Entonces vamos a suponer que F es un polinomio, ¿no? En n variables. Vamos a suponer que F a la M está en el ideal, ¿no? Vamos a partir de aquí. Ok, ¿qué pasaría pues si F a la M, donde M es un entero positivo, está en el ideal? ¿Eso qué significa? Eso significa que pues F a la M, cuando yo lo evalúe en un punto P, me va a dar 0, no importa en el punto P mientras sea el conjunto X. ¿Por qué? Porque F a la M está en I de X y este conjunto por definición son todas las funciones del anillo de polinomios que se anulan en los elementos de X. Claro, y si F a la M está allí, F a la M pues se anula en todos los elementos de X. Pero aquí viene lo interesante, y es que K es un campo. Y como es un campo, pues es un dominio entero. Eso significa que no tiene divisores de 0. ¿Y eso qué es? Bueno, que esto de aquí puede verse como f de p elevado a la m, y pues eso implica que f de p es también 0 en todo punto p, y ya está. Y como f de p es 0,
para todo punto P de X, pues F es un elemento del ideal generado por X, el ideal ocurre cuando buscamos a todos los polinomios que se anulan en X. Muy bien. Hemos definido dos reglas de correspondencia si se considera A, B e I como funciones. Y aquí viene algo súper interesante con estos mapitas. ¿Por qué? Porque para cada ideal J, B le asigna un conjunto de ceros. ¿Sí? Entonces, mira, aquí tú tienes el anillo de polinomios de x1 hasta xn, y acá tú tienes AKN. ¿Y qué sucede? Si yo tengo un ideal de polinomios, un ideal, pues por definición es un conjunto de polinomios. Entonces, como es un conjunto de polinomios, yo le puedo calcular cuáles son los ceros comunes a cada función en ese ideal, o sea, cuál es el conjunto de todos los puntos en donde se anulan todas las funciones. Pero también al revés, porque si yo tengo el cero de algún ideal, yo le puedo calcular el i. Por ejemplo, imagínate que yo tengo acá un conjunto X, pues entonces le calculo un ideal. Y de X. ¿Sí? Entonces, lo que dice aquí, pues es interesante. Para el conjunto X se tiene el ideal I de X. Entonces eso hace que se vea como una, que pudiera verse como una función. Claro, porque entonces dice, ¿bajo qué condiciones puede decirse que B e I son funciones inversas una de la otra? Porque pues pareciera que se pudiera regresar, ¿no? O sea, la pregunta es, bueno, ¿cuándo van a ser inversas? Es decir, ¿cuándo? Si yo tengo un conjunto X, le saco su ideal generado por X y luego le saco los ceros de ese ideal. ¿Será que vuelvo a X? Esa es la pregunta aquí. ¿Será que puedo volver a X? Y al revés también, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un ideal J, le saco los ceros y luego le saco el ideal de ese conjunto? ¿Será que vuelvo a J? Esa es la pregunta. Y bueno, entonces de principio podemos asegurar nada más lo siguiente. Si yo tengo que el operador, viendo ahí como un operador, este invierte el orden es decreciente, ¿no? Invierte la relación de orden de inclusión. ¿Qué significa? Que si X está contenido en Y, pues su ideal de funciones que lo anulan, en donde se anula, el ideal de Y va a ser un subconjunto del ideal de X. El resultado B dice que si yo tengo dos subconjuntos de polinomios, que son ideales, dos ideales, uno contenido dentro del otro, pues también le pasa lo mismo al conjunto de ceros, ¿no? El conjunto de ceros del más grande va a ser un subconjunto del conjunto de ceros del más chico. Y si J es un ideal de K, del anillo de polinomios K de x1 hasta xn, entonces J, lo único que podemos asegurar por el momento es que va a ser un subconjunto del ideal generado por los ceros del ideal J, que era lo que estamos preguntándonos acá arriba. Recuerden, ¿no? ¿Cuándo se da la igualdad? Pues resulta que al menos una inclusión sí se tiene. Se tiene que J es subconjunto de I, esta se tiene siempre, pero la otra no siempre. O sea, hay que ver qué condiciones sobre el ideal hacen que pues esto
se lleva la igualdad. Y miren lo de acá también. Resulta que si X es un subconjunto, también va a ser el subconjunto de acá n, él también va a ser un subconjunto de los ceros, del ideal de X. Entonces, de nuevo tenemos solo una inclusión. Y bueno, lastimosamente, nos sirve siempre la igualdad, pero ya nos va dando algunas esperanzas. ¿Por qué? La igualdad se da si y solo si X es algebraico, es decir, si X ya era el conjunto de ceros de algún polinomio, ¿no? Porque esa fue la definición de algebraico que nosotros tuvimos acá arriba. El conjunto algebraico es un conjunto de ceros de un conjunto de funciones. Y el resultado dice, dados los ideales, J1, J2, es un conjunto del anillo de polinomios, ideales por supuesto, se tiene que cuando yo le calculo el conjunto de ceros, se va a tener esta inclusión dependiendo de cómo se comporten sus radicales, ¿sí? Sus radicales. ¿Y qué es el radical de un ideal? Bueno, hay que dar la definición por aquí. Si tú tienes un ideal y el radical de un ideal, pues son todos los f, tales que f a la m es un elemento de, ¿sí? Para algún m, ¿no? Entonces, como que vamos calculando todos los orígenes de las potencias de los elementos que están allí. ¿Qué sucede? Que si el radical de J1 contiene al radical de J2, eso va a ser equivalente a que el conjunto de ceros de J1 es un subconjunto del conjunto de ceros de J2. Ya, interesante, ¿no? Porque acá se da simplemente una implicación. Si J es un subconjunto de L, entonces el conjunto de ceros de L es un subconjunto del conjunto de ceros de J. Pero la igualdad no necesariamente se da, ¿no? Es un subconjunto propio. Y la igualdad se va a dar pues de este modo. Si hay una relación de orden entre los radicales, entonces eso va a ser equivalente a que haya una relación de orden de subconjunto entre los ceros. Vamos a ver las pruebas de cada uno de estos enunciados, ¿no? Dice que hay algunos enunciados aquí que son bastante obvios. Por ejemplo, A, B y D son obvios. Entonces, vamos a intentar probarlo y ver qué tan obvios son. Por ejemplo, supongamos que X está dentro de X. Vamos a tomarnos una función, un polinomio, sea f en i de y. ¿Qué significa que esté en i de y? Significa que f de p es 0 para todo p de y. Pero recuerda que eso es cierto para todo p de y y x está dentro de y. Eso significa que f de p también es 0 para todo p de x. Y por lo tanto, f pertenece al ideal generado por el conjunto X. Y ya está. Sí, eso era bastante obvio. Se seguía directo de la definición. Ok, el B. ¿Cómo sería el B? Vamos a suponer que J es un ideal que está dentro de L. ¿Y qué va a pasar con los ceros? De nuevo, ¿no? Sea A
un elemento de B de L. Esto significa que para toda función que está en L, f de A se anula. Se anula en todo elemento de L. Pero si ya se anula en todo elemento de L, pues entonces también se va a anular en todo elemento de J, porque pues L contiene J. Y eso significa que A está dentro de B de J. Y ya está. Ok. Vamos con, ese fue el B. Me dice que D también es bastante obvio. Vamos a ver. Vamos a borrar. Vamos a borrar acá. Ya lo hicimos. A ver, vamos a ver. Vamos con el D. Y dice, bueno, que primero, que si tú tienes un conjunto X, entonces X va a ser un conjunto de B, de Y, de X. ¿Sí? Y que la igualdad solo se va a dar en el caso de que sean algebraicos. A ver. Sea A un elemento de X. Ok. Tenemos que demostrar que ese A también está en B de I de X, ¿no? Pero para demostrar que está en B de I de X, lo que debemos demostrar es que este A se anula en todas las funciones de I de X. Entonces, sea F un elemento de I de X. Y como este es un elemento de I de X, entonces pues F de A va a dar 0. Y esto es cierto para toda F de I de X. Entonces, pues A está en B de I de X. Es solo un parafraseo y sale casi directo de la definición. Quizá lo interesante va a ser la igualdad. ¿Qué pasaría si X es algebraico? Esa es la de X, ¿no? Sea X un conjunto algebraico. ¿Qué significa que es un conjunto algebraico? Bueno, es que existe algún ideal J tal que X es B de J. Recuerda que yo ahorita debo demostrar la otra igualdad, perdón, la otra inclusión. Entonces, para demostrar la otra inclusión, yo debo tomar un elemento aquí, en B de I de X, ¿no? Sea A un elemento en B de I de X. ¿Pero esto qué significa? Esto significa que para todo F está en I de X, F de A es 0. Porque B de I de X es el conjunto de los ceros comunes de todas las funciones que están en I de X. Ok, tenemos que probar que este elemento está también en X, ¿no? Esa es la idea. Ok, ¿qué significa que f de a me da 0 para toda función de I de X? Esto significa que
Bien, entonces aquí habría que utilizar el resultado de S, que por algo está antes, ¿no? Y resulta que si J es un ideal, el ideal generado por los ceros de J contiene a J, es decir, aquí tendríamos que el ideal generado por B de J contiene a J, pero B de J es X, ¿no? B de J es X, así que el ideal generado por X contiene a J. Ahora, nuestra intención es demostrar que A está en X. Entonces, supongamos que A no pertenezca a X. Pero no nos olvidemos que X es un conjunto algebraico. Si A no estuviese en X y X es el conjunto de ceros comunes de los que están en J, eso significa que existe una función G que está en J en donde al evaluarla en A no se anula. Pero esto es una contradicción porque J es un subconjunto de I de X y resulta que todos los elementos de I de X se anulan en este elemento A que habíamos supuesto que no pertenece a X. Entonces es una contradicción y se llega a que A es un elemento de X. Y bueno, vamos a leer. Ya demostramos las que pues, aquí decían que son obvias. Dicen, en lo que respecta a C, la contención J y de X también es obvia. Sin embargo, pues hay que dar un contraejemplo para decir que no sea la igualdad en general. Y aquí nos vamos a ver un contraejemplo muy amigable. Sería interesante pues mostrar también la desigualdad obvia. La contención obvia. Allí, a ver. Vamos a demostrar que J es un subconjunto de I de J. Y vamos a tomarnos un elemento G en J y tenemos que demostrar que está aquí en I de B de J. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Recuerda que lo que debemos demostrar es que G está bueno, pues está fácil porque si yo agarro un elemento X de B de J, pues por definición G de X se va a anular. Y ya pues, entonces G va a estar en el ideal de B de J. Pues está directo, ¿no? Se sigue de la definición de inmediato. Y ahora vamos a analizar un contraejemplo para ver que la igualdad no se da en general. Y el contraejemplo lo da aquí mismo las notas. Entonces vamos a analizarlo, a ver qué tal está. Dice, vamos a considerar que J sea el ideal generado por este polinomio, que es un polinomio cuadrático, ¿no? Es un cuadrado perfecto, de hecho, ¿no? J, el ideal generado por X más 1 al cuadrado. Eso es básicamente lo que dice. Pero vamos a considerarlo en el anillo C de XY. Ahora, si nosotros, es un polinomio en una variable, pero pues puede ser considerado como un polinomio en el anillo de dos variables, sino que la segunda variable está multiplicada por 0 o no aparece, ¿no? Como lo quieras ver. Entonces, cuál va a ser el conjunto de ceros de este polinomio? Bueno, este se va a anular en todos los puntos que son menos 1
Y el y no importa, ¿no? Porque y puede tomar cualquier valor, ya que solo depende de x. Si x es menos 1, pues el y no importa. Este es el conjunto de aquí, de ceros, de ese polinomio. Pero recuerda que ese conjunto de ceros de ese polinomio va a coincidir con el conjunto del ideal generado por ese polinomio. Pues porque no le añade ningún otro, ¿no? No le añade ningún otro, va a ser el mismo. Va a ser menos 1y tal que va a ser menos 1y tal que y es un elemento de K1. Ok. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando calculemos el ideal generado por este conjunto? El conjunto de menos 1 hasta y, donde y es un elemento de AK1. Bueno, pues lastimosamente aquí este ideal es el ideal generado por x más 1. Claro, si en menos 1 se anula, ese es el ideal de todas las funciones que se van a anular en esos puntos. Entonces allí no coincide. Entonces, bueno, entonces este ideal y de b de j no coincide con j, porque j es el ideal generado por x más 1 al cuadrado. Y de hecho tiene mucho que ver con que este ideal j pues no es exactamente un ideal primo, y por allí va la cosa. Muy bien, dice, vamos a leer la prueba de E, que es la única que falta. Dice, para probar la condición suficiente de E, considera un elemento en el radical de J2. ¿Y qué significa que esté en el radical de J2? Que Fm pues está en J2 para algún M. Pero si eso es cierto, cuando le calculamos los ceros de Fm, este va a contener a los ceros de J2. ¿Por qué? Porque Fm es un subconjunto de J2 y se invierte la desigualdad. Pero los ceros de J2 van a contener a los ceros de J1 por hipótesis del problema. Y eso significa que Fm que el conjunto como Fm es un subconjunto de J1, en particular que Fm pertenece a J1. Pero si Fm pertenece a J1, pues F está en el radical de J1. Para la condición necesaria, pues ahora tenemos que demostrar al revés. Vamos a tomarnos un puntito, porque ahora vamos a suponer que se da esta relación entre los radicales y que ahora vamos a demostrar que los ceros siguen esta relación. Entonces tomemos un elemento en el ceros de J1. Pero eso significa que toda función en J1 se anula en X. Y bueno, vamos a suponer que ese X no está en los ceros de J2. O sea que hay una función en J2 que no se anula en ese punto. Pero como J2 siempre es un subconjunto de su radical, por definición, y su radical es un subconjunto de J1, eso significa que G también está en... Como G está en J2, pues entonces Gn va a estar en J1, ya que pues G es un elemento del radical de J1. Gn pues está en J1 para algún n. Y por lo tanto pues se anula en ese punto. Pero si se anula en ese punto de nuevo usamos el argumento de que es un dominio entero, tiene divisores de cero. Eso significa que g de x se anula también en cero y ya, pues, ya estaría la contradicción.
Ok, el siguiente tema es el Nullstellensatz de Hilbert, que es un teorema muy importante, pues eso lo veremos en el siguiente video.